adoraréis al Padre. Vosotros, verso 22, vamos a continuar. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. El tema que quiero presentar en esta oportunidad lo he llamado ¿Sabes que adoras? ¿Conoces lo que adoras? Es importante siempre pensar, por eso yo dije o he dicho que me gusta titular el tema con una pregunta. ¿Conoces lo que adora o sabes lo que adora? Porque entre todas las cosas nosotros tenemos que tener un norte, una guía, pues. Siéntense, mis hermanos. Aleluya. Aquí había un diálogo del Señor Jesucristo con una persona que prácticamente desconocía para el momento quién era el que estaba hablando con ella. Y resulta que podemos ver, hermanos, que la conversación se produce a causa de que el Señor llegó y se sentó allí junto a ese pozo, y era una hora muy importante, en lo cual inclusive se dice que no venía mucha gente al pozo a sacar el agua, pero coincide de que aquella persona llega a ese lugar para sacar el agua y la conversación empieza diciendo, por ejemplo, dame de beber. Y aquella mujer le dice, bueno, oye, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que le dé agua, o sea, le dé de beber? Y porque tenemos que examinar, hermanos, que desde el comienzo en que Dios quiso dirigir a un pueblo o gobernar a un pueblo bajo su gobierno teocrático, hermanos, el Señor quería un solo pueblo que había comprado prácticamente con palabra firme de las promesas hechas a Abraham, pero que más adelante, hermanos, ese pueblo lamentablemente entró en dificultades porque ellos quisieron desligarse del gobierno teocrático, o sea, el gobierno de Dios. Eso es lo que indica el término teocrático, el gobierno de Dios. Sabemos que, por ejemplo, Samuel, que fue el último de los jueces que Dios había ordenado o dado a Israel en ese pueblo, en realidad estaba siendo dirigido por estos personajes. Y cuando ellos empezaron a ver y a demandar inclusive rey para ellos, porque ellos dijeron, mira, las demás naciones tienen reyes y queremos un rey que salga con nosotros a las batallas, que pelee por nosotros. Ellos todavía no habían entendido, o sea, no miraban en realidad quién era el que estaba dirigiéndoles, quién era el que estaba sobre ellos. Ellos no valoraban prácticamente. Y entonces, claro, Samuel se puso muy triste, pero el Señor le dijo, no te pongas triste, no te molestes por ello, vamos a decir, no te angusties, porque ellos no te están despreciando a ti, sino a mí. ¿Ve? Allí estaba perdiéndose, hermanos, algo tremendo, algo maravilloso que había sido enseñado, que venía desde Abel, por ejemplo, que fue el primer precursor del culto, de la adoración, del servicio, del sacrificio a Dios.
fue el primer personaje que vino y presentó ofrenda a Dios, la cual fue aceptada. Pero, hermanos, esa adoración, esa dedicación, esa obediencia, porque adoración es sinónimo de obediencia. Entonces, aquello, fue allí ahondando. Vemos a un Noé, por ejemplo, que dice que halló gracia ante la presencia de Dios, pero que el resto de personas no buscaban y se rebelaron contra Dios. La maldad fue mucha, dice la palabra, pero que un hombre halló gracia ante la presencia del Señor. A él le fue ordenado construir un arca, y allí en realidad el Señor salvó a 8 personas solamente, pero de allí salió y continuó la senda prácticamente de personajes que eran adoradores para el Señor. Pero eso se vino perdiendo. Ya en el capítulo 6 de Génesis encontramos que esa adoración, esa dedicación, esa humillación, esa obediencia a Dios se estuvo perdiendo. Ya inclusive los hijos de Dios, los que eran el pueblo, el personaje, vamos a decir, que había sido seleccionado o dado para que adorara a Dios, dice que se enredó. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se llegaron a ellas, tomaron para sí mujeres, y entonces allí empezó el problema, porque ya ellos dejan de adorar o de obedecer a Dios, y es donde entra algo tremendo, hermanos. Y todo esto fue llevando hasta donde ya hemos dejado a un lado el tema, la parte de que el Señor quería un pueblo que le adorara. Luego entonces fue necesario, hermanos, que se levantasen personajes que dieran ejemplo. Como hablábamos hace unos meses atrás o un mes atrás, dice, hablando de la cuarta dispensación en Abraham, el Señor consiguió un personaje que obedeciera. Y dice que salió en esperanza contra esperanza. Y Él nos enseñó a obedecer al Señor, tanto que cuando Él le pide que sacrifique a su único hijo, Él nos demuestra la obediencia que tuvo o que tenía cuando fue exactamente, llegó al sitio. Dice a los hombres, su siervo, le dice: quédense ustedes aquí, que nosotros vamos, dice, vamos con el muchacho, vamos, adoraremos y volveremos. ¿Sabes lo que adoras? ¿Conoces lo que adoras? Es importante conocer lo que adoramos para poder tener certeza o el valor, o darle el valor de aquello o qué significa en verdad. Entonces, Abraham tenía tanta, bueno, prácticamente es el padre de la fe según la escritura, ¿no? Que tanto Abel, Noé, Abraham entran al cuadro o al salón de la fama, podemos decir, al salón de la fama, porque ellos adquirieron. Eso lo registra el libro de los Hebreos, capítulo 11, menciona a cada uno de estos personajes. Empieza diciendo que Abel, por la fe, ofreció más excelente sacrificio a Dios, porque conocía o sabía que era lo que él adoraba. Mas no así Caín, porque Caín vino y ofreció ofrenda, pero él no sabía que era lo que él adoraba.
o quiso dar a conocer lo que adoraba. Mientras que Abel sí. ¿Por qué? Porque Caín tenía en su corazón, yo creo ya en su mente tenía algo ya contra su hermano. Y la diferencia de aquel sacrificio o aquella ofrenda es que dice que Abel trajo en ofrenda de lo más gordo. En otras palabras, es lo más bueno, lo más excelente. Dándonos el ejemplo que cuando nosotros sabemos y conocemos qué es lo que adoramos y que vamos a adorar a Dios y que es ese Dios maravilloso, excelso, sublime y bueno, todopoderoso, tenemos que entender que debemos llevar algo bueno, de lo mejor, no algo sencillo, no, de lo mejor, todo de lo mejor, de lo bueno, gloria al Señor, sabiendo que con ello no solamente estamos adorando, sino que estamos honrando a nuestro Creador, a nuestro Dios, al que provee todo para nosotros. Entonces, mi hermano, tocando el punto de aquella problemática que se suscitó por causa de el pueblo exigir rey, allí el Señor les concedió. Pero ese reinado estuvo unido solamente bajo la dirección de 4 reyes: Saúl, David, Salomón. ¿Se me quedó alguien más? Saúl, David y Salomón, 3 reyes que mantuvieron este reino unido. Pero cuando ya toma el reinado los hijos de Salomón, Jeroboam y Roboam, allí se divide ese reino. Y como el Señor, Él ama y quiere la unidad, es la cual nos ha enseñado y por la cual inclusive oró el Señor Jesucristo, por la unidad del pueblo, por la unidad de sus discípulos, por la unidad del cristiano, de la iglesia, de la congregación, porque Él oró allá en Juan capítulo 17, del verso 17 al 23, allí el Señor oró por la unidad, porque Él ama la unidad, la cual prácticamente se perdió allí con la división del reino que Dios había permitido, pues, el reinado. Pero entonces allí nace exactamente Israel y Judá. Se divide el pueblo, sin embargo, adorando a un solo Dios, pero diciendo que era aquí en Jerusalén y los samaritanos que era en Samaria, que era en el monte Gerizim, y los sionistas en ese caso que amaban bíblicamente, o sea, normalmente pues amaban a Sión, el monte de Sión, que tenía un gran significado, porque allí estaba el monte Moriah prácticamente, donde el Señor había ordenado a Abraham para que ofrecieras a su hijo. Entonces allí había algo muy importante. Allí Abraham nos había enseñado, ya dijimos, a adorar a Dios. Y entonces allí establecen la adoración en Jerusalén. Jerusalén, como dije, que significa ciudad de paz. Esa parte muy importante. Y allí tenía que ir toda persona buscando la paz, que es la que el Señor ha querido para todas las gentes, para todo el mundo. Es por ello que encontramos, hermanos, que una de las fiestas importantes que se celebró o se celebraba, la fiesta de Pentecostés, da la coincidencia que allí estaban reunidos de todas partes
del mundo, dice la palabra, en aquel momento, cuando se celebra o se celebró el día de la fiesta de Pentecostés, porque muchas veces decimos el día de Pentecostés, pero era la fiesta de Pentecostés. Pentecostés, Penta, 50 días después de la Pascua. De allí viene en la parte Pentecostés. Ese día el Señor derramó de su Espíritu Santo, pero había algo maravilloso allí, que el pueblo cristiano, o sea, la iglesia, los discípulos, junto con todas las mujeres, dice la Biblia, estaban allí en unidad. Allí no había ninguna división. Hasta el momento no había ninguna división en la iglesia. Después del día de Pentecostés vamos a decir, fue que se suscitó la primera división en la iglesia. Pero hasta el momento el Señor había bendecido a ese pueblo porque se mantenían unánimes, tanto en las oraciones, en el partimiento del pan, en todo estaban unidos. Y cuando el Señor vio que estaban bien unidos, les envió el Espíritu Santo. 10 días después de la ascensión del Señor, ya que el número 10 significa responsabilidad en el orden numérico bíblico. Responsabilidad. La responsabilidad de Dios ha sido bajo este número. Sí, Señor. Nosotros los seres humanos contamos hasta 3. Siempre para cualquier cosa, cualquier evento, cualquier partida o cualquier cosa, contamos hasta 3. Y a veces somos tan ligeros que decimos, cuento 3 y llevo 2. Ajá, mayormente para los hijos, sí. En cambio Dios no. Dios siempre cuenta hasta 10. De allí es que viene prácticamente la disciplina del boxeo, ¿no? Que le cuentan hasta 10. A ver si se levanta o queda noqueado. Entonces, mi hermano, es interesante, mis hermanos, considerar. Dios contó los 10 días después de la ascensión para derramar el Espíritu Santo, pero como ya dije, Dios había contado bien, porque hasta los 10 días Él le dijo, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos. Investidos. Término investir es prácticamente enfrentar o llenar, así sucesivamente. Bueno, hay muchos sinónimos de ese término, pero el Señor cumplió su palabra, cumplió su promesa. Gloria al Señor. Pero es que estamos observando exactamente el diálogo de aquella mujer con el Señor, porque ella reconoce y dice, ¿por qué tú siendo judío, usted siendo judío, me pides a mí que soy samaritana? Allí había una división terrible, una división tremenda, porque ellos decían, no es aquí donde se debe orar, ustedes dicen que es allá en Jerusalén, pero el Señor le dice, mira, mujer, créeme que la hora viene y la hora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. Sí, Señor, porque ahora es el momento, ya llegó la hora de que el que ha de ser adorador o debe ser adorador, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aleluya. ¿Sabes lo que adoras? Muchas veces nosotros
no entendemos esa parte, adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque a veces no entendemos ni siquiera uno de los mandamientos. El primer mandamiento, alguien lo sabe, ¿verdad? Primer mandamiento de los 10, oye bien, que es: amarás a Jehová tu Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Allí, exactamente como está refiriendo al humano, pues están nada más 3 fases: con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero a veces tenemos que preguntarnos, ¿en verdad estaremos o hemos amado al Señor llenando estas 3 fases? Ha habido momentos en que de repente no llenamos ni a la mitad la primera fase. El Señor se dio cuenta de ello porque Él dijo: este pueblo de labios me honra. Note bien, pero su corazón está lejos. El Señor sabe, el Señor conoce cuando nosotros en verdad le amamos a Él con todo nuestro corazón. De repente todavía nos falta alguna cosa. Nos falta algo para demostrar o dar a entender que sí amamos al Señor con todo nuestro corazón. A veces, de repente nos falta también las fuerzas. Y no tenemos las fuerzas para amar al Señor con todas nuestras fuerzas. Pero Él sigue recalcando a nuestros oídos esa palabra: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Nota bien, la responsabilidad de Dios, la promesa de Dios, Él la ha cumplido al pie de la letra. Yo creo, hermanos, Él no nos ha dejado, Él no nos ha desamparado, Él no nos ha abandonado en ningún momento. Inclusive Él dice: cuando pases por las aguas, yo estaré, ellas no te negarán, y si por el fuego, no te quemarás. Dice que el Señor nos tomará por la mano derecha. Gloria a Dios. Es importante entonces saber quién es Él para poder adorarle, conocerle como Dios. Porque Él, a través de uno de los profetas menores, dijo: ¿en qué debe gloriarse el hombre? Por ejemplo, dice: en entenderme y conocerme. Entenderme y conocerme. Cuando hemos aprendido a conocer a Dios, cuando sabemos en verdad, entonces es donde le reconocemos como Señor. Que eso fue lo que le faltaba a Saulo, conocer al Señor. Cuando solamente recibió el toque del Señor, entonces ya dice: ¿quién eres, Señor? Oye bien, él no había conocido, no sabía quién era el Señor. Lo perseguía, luchaba contra él, pero no sabía. Y él no sabía qué era lo que adoraban aquellos cristianos que él perseguía. Pero ellos sí sabían a quién adoraban. Ellos conocían claramente, porque cuando fueron
los cristianos allí, Jacobo y Juan, por ejemplo, que fueron llevados al concilio, a ellos se les intimidó para que no predicasen, no hablasen a nadie de ese Jesús. Pero ellos dijeron firmemente, con sus propios labios y palabras, dijeron: juzgad si es mejor, si está bien. Piensen si es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, porque allí había una generación de personas que estaban acostumbradas a adorar a los hombres, no conociendo, no sabiendo qué era lo que adoraban. Pero ellos, al conocer a Jesús, entonces por ello ellos se enfrentan y dicen: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aleluya. No podemos. Es porque ya ellos habían aprendido, habían conocido qué era lo que adoraban. Eso necesitó aprenderlo Tomás, por ejemplo. Tomás era un creyente que había pasado a ser discípulo, pero le faltaba reconocer a Dios como Señor. Y su incredulidad, bueno, gracias a Dios por ello, porque si no hubiese sido por él, de repente no hubiesen escrito o no hubiésemos tenido en cuenta de que el Señor en realidad fue clavado o que fue traspasado. Pero él dijo: hasta que no meta mi dedo en la herida de los clavos y mi mano en la llaga de su costado, no creeré. Hasta allí él no sabía qué adoraba o qué seguía o qué conocía. Pero dice la palabra que en los 40 días que el Señor se presentó a sus discípulos con pruebas indubitables, ya que 40 días, el número 40 es número de prueba. Entonces, durante esos 40 días el Señor se presentó muchas veces a sus discípulos. En una noche no estaba Tomás, por eso él hace esa interrogatoria o habla de esa manera. Pero el Señor luego se presentó ya estando Tomás. Y al Señor no habían dicho qué había dicho Tomás. Estoy seguro que ninguno de ellos tuvo el tiempo de decirle, porque ellos no estaban ocupados en lo que dijera alguien o allí en la dificultad o en las contiendas. No, ellos en ese momento estaban ocupados era en que el Señor estaba presentándose a ellos. Ellos estaban ocupados adorándole, contentos porque le veían resucitado y le tenían allí junto con ellos. Sabían lo que adoraban. Gloria al Señor. Entonces, cuando el Señor que está Tomás allí, le dice: ven acá, pajarito, porque cada uno de ellos creyeron, pero usted, venga, mete su dedo en mi mano, en la herida de los clavos, y su mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué exclamó Tomás? Él dijo: Señor mío y Dios mío. Hasta ese momento solamente era su Dios. No sabía lo que adoraba. Pero en ese momento sí exclama, y entonces ya pasa a otra etapa, porque empieza a ser un adorador que conoce lo que adora. Aleluya. A veces sucede a nuestras vidas que no queremos que el Señor sea Señor o que gobierne nuestras vidas.
Queremos, tal vez le hemos ofrecido el corazón, le hemos ofrecido el alma, que esa es de Él. Lo que pasa es que prácticamente a veces nosotros no entendemos esa parte, pero todo es de Él. Todo. Entonces, si el todo de nosotros le dedicamos a Él, allí le estamos adorando. Gloria al Señor. Encontramos un episodio que se realizó allí en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, cuando Salomón dedica el templo. Dice la palabra que el templo se llenó de la gloria de Dios, y era tanta la gloria de Dios que los sacerdotes no podían o no pudieron entrar al templo para ministrar. Se quedaron afuera pero dice que se postraron en el pavimento. Aleluya. Y allí adoraron y alabaron a Dios. Allí nació un ministerio muy importante: alabanza y adoración. Prácticamente es como la fuerza positiva de un utensilio, unas pilas que hay, AA, ¿no? Alabanza y adoración. El cristiano, el hijo de Dios, se le recomienda cargar las pilas. Amén. Cargue las pilas, mi hermano. Cargue las pilas. Alabanza y adoración. Muchas veces nos gusta más de repente la alabanza, pero muy poco de repente nos gusta la adoración. Es diferente. Amén. Adoración prácticamente nos indica el venir y postrarnos, arrodillarnos. El salmista nos invitó diciendo: venid, arrodillémonos, postrémonos ante Jehová nuestro Dios. Y eso lo vemos, hermanos, al transcurrir el tiempo, al transcurrir los años del pueblo del Señor. Un día encontramos, por ejemplo, que el apóstol Pedro fue invitado para ir a la casa de Cornelio, y cuando llegó allí el apóstol Pedro, dice la palabra que Cornelio salió a recibirle y se postró a los pies de Pedro. Pero Pedro le dijo: no lo hagas, levántate, porque yo también soy hombre común igual que usted. Adora a Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros sabemos lo que adoramos, también entonces exigimos o motivamos a alguien a adorar a Dios, conocer qué es lo que debe adorar y a quién debe adorar. Cuando el Señor fue llevado al desierto por el Espíritu, dice que allí llegó Satanás para tentarle también. Y una de las frases que le pidió fue, le dijo, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Porque él reclamaba la adoración, inclusive por eso fue que él se divide, se rebeló. Y entonces allí le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Pero el Señor le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios, otra bien, tu Dios. Él sigue siendo el Dios de ese ángel caído, y sigue siendo el Dios de ese ángel caído. Amén. Y él sabe quién es el Señor, y él tiembla ante su presencia.
Sí, señor. Y nosotros a veces ni nada. ¿Ah? Sabemos, invocamos y sabemos quién es Jesús. Pero nada, de ahí más nada. En cambio los demonios tiemblan. Sí, dice la palabra. ¿Tú crees que Dios es uno? Ay, qué bueno, conoces y sabes que adoras, ¿verdad? Bien haces. Pero los demonios, dice, tiemblan ante su presencia. Y eso es notorio, lo hemos visto, lo hemos considerado. La escritura nos habla de un día cuando el Señor llegó a Gadara. Dice que vino uno que salió, que vivía en los sepulcros, un gadareno, que tenía o era poseído por los demonios. Y allí entonces él vino corriendo ante la presencia de Jesús y le dice: ¿qué tienes con nosotros? Jesús, ¿qué tienes con nosotros? No ha llegado la hora. Porque él sabe que viene una hora. Sí, Señor, él sabe que el Señor está contando los tiempos, las edades. Él los está contando. Y entonces el demonio le dice: ¿qué tienes con nosotros si no ha llegado la hora? Y entonces allí entró en conversación. Le dice: mira, no nos mande para el abismo, porque ellos saben cuál es el lugar que les corresponde. Entonces, mi hermano, muchas veces no entendemos por qué algunas personas quieren seguir de repente claudicando entre dos pensamientos. Pero un día Josué, en el discurso final, capítulo 24 del libro de Josué, pregunta al pueblo: si Jehová es Dios, servidle, adorarle. Escogeos hoy a quién sirváis. Gracias a Dios que todo el pueblo se puso de acuerdo y dijo: no, pues vamos a servir solo a Dios, a Jehová nuestro Dios. A Él serviremos y a Él obedeceremos. Entonces, mi hermano, es el tiempo que nosotros entendamos qué es adorar y conocer qué es lo que adoramos. Esa fue la palabra del Señor: vosotros adoráis lo que no sabéis. Porque adoraban solamente la posición, el regionalismo, la política prácticamente, la división que había en ellos. Ellos adoraban eso, e inclusive eso fue lo que prácticamente también entró a la iglesia más adelante. La política, las divisiones, porque la política es la que ha hecho las divisiones. Pero gracias al Señor que Él proveyó de esa salvación para todo el mundo. Pero Él quiere, hermanos, que entonces sigamos adorando a Dios y nos mantenemos unidos en unidad, en devoción, en humildad. Allí estamos adorando a Dios. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo yo debo adorar a Dios? ¿Cuándo? ¿Dónde? Amén. Eso lo aprendemos cuando sabemos lo que adoramos. Porque sabemos que adoramos al Dios que es omnipresente, que es omnipotente, que es omnisapiente, que es el que todo lo sabe. Usted debe saber todo ello, hermanos. Porque en Dios hay atributos divinos y atributos absolutos. Entonces,
Es bueno conocer los atributos absolutos de Dios, porque así sí sabemos lo que adoramos. Adoramos al que todo lo puede. Adoramos al que todo lo sabe. Porque he aquí no está la palabra en mi boca, y he aquí tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, dijo David. Debemos saber lo que adoramos. Póngase en pie, mi hermano. Aleluya. Saber a quién adorar y conocer dónde adorar. No solamente en la congregación, en el templo, no, en todo lugar. Nosotros tenemos que estar adorando a Dios. Soberano Jesús, gracias te damos. Bendito Dios, gracias te doy en esta hora, porque ha oído nuestra oración, ha oído nuestro clamor diariamente, Señor, para que podamos mantenernos unidos en adoración a ti, amado Jesús, ya que amas la unidad, amas esa unidad de tu pueblo, Señor Jesús. Aleluya. En la oración que hiciste un día, dijiste que guárdalos en unidad para que sean uno, como tú y yo somos uno. Amado Jesús, permite que podamos seguir cumpliendo esa oración, que se cumpla en nosotros esa oración, amado Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito sea.